Momento para charlar en buenas horas con José Miguel González, economista y director de consultoría en Corporación 5. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz año a todos ustedes, los integrantes de este medio de comunicación y también a toda la audiencia. Igualmente, encantados de abrir, ¿no?, este 2025 hablando de economía, hablando de algunas claves económicas para este nuevo año. Bueno, lo primero, ¿qué tal se cerró 2024? En el caso personal de José Miguel González. Bueno, en el caso personal, bueno, son fiestas que uno, pues tal vez el estrés gastronómico y económico termina por dejar agotadas las carteras y lo físico también, pero bueno, son fechas que siempre, yo prefiero como diseminar el afecto a lo largo de todo el año en lugar de concentrarlo en un lugar determinado, pero bueno, son fechas que hay que sobrevivir a ellas y que económicamente también son muy potentes, ¿no? Si nos deformamos en relación a lo que significan desde el punto de vista de la cartera de pedidos en muchos sectores que prácticamente centran toda su o gran parte de su facturación en estos lugares y gracias también obviamente al consumo que hacemos el resto de personas. Sin duda. ¿Y cómo podríamos definir el cierre de 2024? Una vez que ya, aunque tienen que pasar también unos cuantos días, ¿no?, para hacer un balance anual de cómo ha sido la economía, pero ha sido un buen año 2024. Ha sido un buen año económicamente hablando. Todavía estamos disfrutando de lo que es el rebote de la importante caída experimentada en 2020 y como cualquier pelota que tiramos y rebota, pues esos botes cada vez son menores y eso justamente es lo que no solo ha sucedido en 2024 respecto a 2023 y 2022, en donde sí se ha mejorado, pero a tasas desaceleradas, sino que va a ser la tónica por la que nos vamos a encontrar a lo largo del presente ya año, del 2025. Entonces, desde el punto de vista del empleo, el haber alcanzado, que lo conocíamos el pasado viernes, las cifras de paro registrado, contratación y cotizantes a la Seguridad Social, que será refrendada a finales de este mes con la encuesta de población activa y que, salvo catástrofe de incorporación masiva de personas en el mundo del trabajo, se ha mejorado. Ahora bien, la estadística también tiene secretos y los secretos es que hay un importante crecimiento, que es donde yo más me fijo, en los cotizantes a la Seguridad Social, pero hay que tener en consideración que hay modalidades contractuales que pudieran, la palabra a lo mejor falsear queda muy fea, pero que pudieran sobredimensionar esos cotizantes a la Seguridad Social, porque a lo mejor solo has trabajado una vez al mes y estadísticamente te aparece como inscrito. Bueno, lo importante es que la actividad económica sigue creciendo. Aquí en Canarias hay una actividad económica innegable como es la actividad turística y después desde el punto de vista económico el consumo público, es decir, seguimos todavía disfrutando de los beneficios del incremento de los consumos e inversiones públicas y eso obviamente el ámbito privado puede que no se detenga el primer semestre del año 2025 está plenamente garantizado aparentemente, el ámbito de lo público sí tiene más dificultades de poder sostener los ritmos de avance económico que hemos experimentado hasta la fecha. Ahora entraremos en profundidad en esta previsión para 2025, pero esos datos que veíamos del paro hace unos días, no sé si llegaron a sorprender incluso a aquellos que manejan habitualmente estas cifras, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Canarias también fueron datos récord. ¿Se esperaba un dato tan bueno de creación de empleo? Sí, sí, sobre todo, pero en relación al dato objetivo, no, vamos, yo por lo menos sí lo esperaba. Es decir, ¿por qué? Porque tú vas viendo también cartera de pedidos de empresas y vas viendo demandas de empleo existentes, ¿no?, en los diferentes observatorios estadísticos a los que accedemos. Y bueno, se veía que era necesario el contratar número de horas. Ahora, tal vez no sea el contratar número de horas 40 horas a la semana durante un tiempo indefinido, sino lo mejor era pues, los días 2, 3 y 4 y 5 y el contrato se acabó. Claro. En ese caso estaríamos hablando del mes de enero, pero el mes de diciembre pues sería pues contratos puntuales que la figura del fijo discontinuo, que es el dato que estadísticamente hablando necesitamos conocer con total claridad, para saber no solo el número de personas que tuvieran un alta en seguridad social y un contrato, sino el número de horas que trabaja esa persona. Porque un fijo discontinuo, nosotros podemos tener ahora mismo un contrato indefinido por fijo discontinuo, pero estar en casa sin hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la empresa solo nos llama
pues 2 días al mes, por ejemplo. Bueno, estadísticamente aparecemos como inscritos y como no desempleados cuando realmente desde el punto de vista económico real no es así. No significa que sea la mayoría, pero sí es cierto que hay un efecto estadístico en donde el tradicional contrato temporal se ha sustituido por esta otra modalidad. Y bueno, y eso al final lo que queremos no es desmentir datos, sino simplemente pues, conocer totalmente la realidad absoluta. Claro, veíamos ese récord de llegada, bueno, en este caso, ¿no? De creación de empleo, también tenemos récord de llegada de turistas, pero se sigue hablando, ¿no? De las circunstancias que pasa Canarias, que padece Canarias, y es que seguimos observando que cuesta mucho llegar a final de mes. ¿Cuándo vamos a ver que se puede equilibrar una balanza que sigue muy descompensada? Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista interno, pues los procesos naturales de redistribución de la renta es, por un lado, la negociación colectiva, es decir, el debate continuo en el seno de las empresas, cómo distribuir las ganancias y también, tristemente, las pérdidas. Y el otro gran redistribuidor es el sistema fiscal. El sistema fiscal, pues bueno, pues en la propia ley de presupuestos que ha entrado en vigor desde el 1 de enero, pues plantea, al menos ya se han deflactado en los 5 primeros tramos del IRPF, se han intentado establecer algún tipo de diseminación en lo que son las deducciones, pero objetivamente Canarias es estructuralmente más cara o peor accesible de lo que es el resto del territorio nacional. Es decir, y eso es una asignatura pendiente que tenemos, que se puede solucionar vía régimen económico fiscal o vía transferencia del Estado o cualquier cosa de otra naturaleza, pero ahí es cierto que si me preguntas cuándo se va a solucionar, con los instrumentos que tenemos ahora mismo no se va a poder solucionar. Y no se va a poder solucionar por esa razón, porque estructuralmente somos más caros y somos más pequeños. Entonces las dimensiones en economía lo es todo, y hasta que no haya una acción que nos equilibre, como fue, por ejemplo, cuando éramos objetivo número 1 y teníamos un marco financiero más comunitario que nacional, en donde nos compensaba prácticamente muchas de las circunstancias. Y por eso, en 1999, estábamos prácticamente a la par en Producto Interior Bruto y en renta per cápita que la media nacional. Estábamos en un 99,8%. Ahora hemos descendido más de 25 puntos. Es decir, año a año, los 25 años que han pasado, hemos descendido, se puede decir, nos separamos un año, un porcentaje más, un punto porcentual más. ¿Eso significa que estamos peor que hace 25 años? Obviamente eso sería engañar a la gente. No, no estamos peor que hace 25 años. Estamos algo mejor que hace 25 años. Lo que ocurre es que los otros con los que nos comparamos están 25 puntos porcentuales mucho mejor que nosotros. Es decir, han avanzado a una velocidad más superior de la que nosotros lo hemos hecho. Y eso sucede porque desde que desacoplas a Canarias de ese sistema de compensación, pues termina por generar pues esas divergencias y esas polarizaciones estructurales que hemos dicho siempre. Somos islas, estamos alejados del continente y somos de pequeña dimensión. Claro. ¿Qué novedades presenta este 2025 en materia económica? Bueno, novedades positivas pocas, quiero decir, novedades que aparecen en los controles fiscales, aparentemente. Aparece una inestabilidad política en España que deriva en una prórroga de presupuestos generales del Estado, que yo personalmente no soy optimista, ojalá me equivoque cuando las noticias no son buenas. Y yo creo que políticamente se va a retrasar la aprobación de la ley de presupuesto de 2025 y seguiremos disfrutando la que teníamos hace 2 años con un contexto económico y social completamente diferente. Y a partir de ahí, pues bueno, las novedades fiscales ya a finales de este mes, cuando ya nos ingresen la nómina, veremos cómo los porcentajes han cambiado por el famoso mecanismo de equilibrio internacional, si tenemos la suerte de ser aquellos lugares, aquellas rentas que topan prácticamente la prestación, veremos que también se incrementa, y desde el punto de vista fiscal, pues bueno, pues las obligaciones fiscales que tenemos. Pero novedades en positivo, es decir, no vamos a tener un nuevo Next Generation, todo lo contrario, está en descalaje ya, y a partir de ahí, por eso, el principal pronóstico para este año es
cuidado con estar demasiado contento con lo que ha sucedido hasta la fecha, está muy bien, pero uno que es adverso al riesgo y que en economía la precaución es una de las mejores compañeras de viaje, pues bueno, pues en 2025 la desaceleración va a continuar y no nos encontraremos en cómo está Alemania o cómo está Francia o cómo está Reino Unido, porque somos líderes en crecimiento económico en Europa, eso es innegable, pero somos líderes por una sencilla razón, porque nos compran nuestros servicios, la demanda extranjera, es decir, turismo, y porque tenemos una administración pública que hasta ahora no ha sabido o no ha querido pensar en el mañana. Es decir, tenemos un déficit público por encima de los requerimientos de la Unión Europea y una deuda pública espectacularmente alta. Y a todo esto se le suma que la vivienda parece, según las previsiones, va a seguir subiendo en 2025. ¿Cómo va a ser este Eh, 2025? ¿Cuándo veremos un tope o cuándo veremos que esto empieza a revertirse? es que nada ha cambiado en el mercado de la vivienda. Ha habido más voluntad que resultados. Y la voluntad, obviamente, desde el punto de vista de la vivienda, topar precios yo creo que no es ningún tipo de solución, eh, porque los mercados, cuando topas precios a uno de los dos lados del mercado, bien sea la demanda o la oferta, la aleja. En este caso, cuando topas precios, alejas a la oferta, porque la vivienda, pese a ser un derecho constitucional, nos guste o no, es un elemento de inversión de los ahorros de las familias. Es cierto que los grandes tenedores, las entidades financieras, no, claro, o sea, es un producto de inversión. La renta fija siempre ha sido un producto de inversión. Los activos inmobiliarios son un producto de inversión que en condiciones normales te sale bien, en condiciones extraordinarias te sale mal, por ejemplo, cuando sucedió en 2008, ¿no? Que nadie pensaba que un inmueble podía bajar de precio. Claro, cuando la demanda dice, aquí ya yo no puedo acceder y por lo tanto elimino todo este tipo de posibilidades, pues baja su precio. En este caso, el precio va a subir, va a seguir subiendo porque la gente quiere vivienda y la oferta no responde a esa vivienda. Pero no responde no desde el punto de vista cicatero, sino simplemente que hay un gap, una brecha importante, en Canarias se cifra de unas 100.000 viviendas entre la oferta y la demanda. ¿Cuánto se tardan en construir 100.000 viviendas? Pues si tenemos en cuenta que el ritmo normal debería ser 10.000 al año, pues multipliquemos por el número de años. Y si tenemos en consideración cuántas viviendas se construyeron no en 2024, que ese dato no lo tenemos todavía, sino en 2023, que fueron 1.700 viviendas, pues podemos ir imaginándonos cuál es el gap. Y como en cualquier mercado, efecto subasta. Cuando la oferta es corta y la demanda se expande, el precio sube. Claro, si hacen falta 100.000 viviendas, 1.700 en 2023, unas cuantitas más en 2024, esto, vamos, esto a este ritmo, a lo mejor en 15 años Y podemos tener una situación normalizada. Por eso es cierto que ha habido motivaciones a la hora de colocarse pues, pues elementos en el mercado, pero ¿cuánto tardamos en hacer una vivienda? 3 años, porque esto no es solo voluntad política, o sea, es voluntad política, pero también es trámite administrativo. Pensemos en los ayuntamientos cuando dan una licencia de obra. Bueno, y de ahí hasta ya tener la finalización. Y después ya aparece pues las financieras, que eso ahí las entidades completamente sí se van a adaptar para poder facilitar el crédito, eso seguro, porque interesa que ese bien salga al mercado. Pero claro, el bien sale al mercado cuando hay una demanda que pueda pagarla y hay una oferta que pueda suministrar de ese tipo de activos. Y relacionado con la vivienda, precisamente también veíamos en estos días que los extranjeros copan el 27% de las compras de viviendas en Canarias. Nos tenemos que preocupar porque se compren más viviendas desde fuera y que en Canarias no podamos comprarlo a los canarios. Yo personalmente es que yo no solo no le veo problema, sino que probablemente es que porque tienen no es que tengan el poder adquisitivo para pagarlo, que en este caso sí. ¿Existiría ese tipo de vivienda si no existiría ese tipo de demanda? Esa es una pregunta que nos Claro. podemos hacer. Entonces, claro, yo personalmente no me preocuparía. Yo me preocuparía por hacer más vivienda pues, pública, por establecer pues, posibilidades de mejores empleos para tener más renta, pero desde la otra perspectiva, el ocultar un mercado pensando que si no la compra uno va a terminar en manos de otro,
Yo personalmente no lo veo, porque al final los precios que se están pagando no hay renta suficiente para la gran población el poder acceder a ese tipo de vivienda. Por lo tanto, al menos es como si pensáramos en coches de lujo. Oiga, es que se venden muchos coches de lujo y pocos utilitarios. Bueno, el problema no es que se vendan muchos coches de lujo, el problema es que se venden pocos coches utilitarios. Entonces, ahí tendríamos que analizar si es porque tenemos déficit de renta o déficit de oferta. Y en la vivienda hay un problema de oferta. Estamos empeñados, llevamos ya unos ciertos, a lo mejor años, en mirar a la demanda y el problema que se puede generar es lo que se llama la ilusión monetaria. Es decir, vamos a suponer que a todo el mundo le ofrecemos 60.000 euros o 120.000 euros para poder adquirir una vivienda. Bueno, lo que va a ser el precio es subir en esa cantidad, porque la oferta va a seguir siendo la misma y se vuelve a generar el efecto subasta. Hay que fijarse en la oferta, y la oferta se relaja fabricando más viviendas. Teniendo en cuenta entonces que también hay algunos datos, ¿no?, que avisan que la vivienda, por ejemplo, va a subir un 10 o un 15%, alguien que tiene dinero en el banco, ¿en qué lo invierte para no tener dinero sin utilizar y sacarle algo de rentabilidad? Porque si va a comprar una vivienda que va a ser un 10-15% más cara, a lo mejor luego a la hora de, no sé, de monetizar todo ese dinero le va a costar. ¿Cuál sería una buena inversión para 2025? Hay una cosa que yo suelo hacer, que no dar recomendaciones ni sobre la familia ni sobre el dinero. Lo tengo como modo de vida. Claro, Ahora bien, de eso repente dice José Miguel González, invierte en bonos del Estado y cae, ¿no? Dice, la culpa es de José Miguel González, ¿no? o invierte en Bitcoin, Claro, por ejemplo. claro. Vale, ahí que cada cual analice su perfil de inversión. Hay personas que son más adversas al riesgo y por lo tanto te vas a una renta fija que puede ser lo que tú has dicho, una letra del Estado, un bono del Tesoro, incluso un fondo de inversión de renta fija, donde gana poco, pero gana seguro, es muy raro. Obviamente si pasa lo de 2008 o pasa lo de 2020, pues sí, ahí no. Pero, y después hay más amantes al riesgo, entonces le incorporas mayor renta variable en ese fondo de inversión, o lo que decía antes, oye, quien, quien haya invertido en Bitcoin antes de ganar Trump, pues mire, pues a lo mejor hoy está riéndose de nosotros desde la ventana. Ahora, quien haya invertido en Bitcoin hace un año, vamos, porque probablemente no hay puente tan alto como para poder tirarse por el dinero que habrá perdido. Por lo tanto, en este caso es analizarse el perfil de riesgo que tenemos. La vivienda es un bien de inversión que es muy difícil que pierda valor. Lo que ocurre es que para entrar en ese bien de inversión, pues bueno, pues aparece pues unas cantidades de renta, de palanca inicial que a lo mejor están más orientadas. Y por ejemplo tenemos la novedad de la materialización de la reserva de inversiones o de la compra de deuda pública canaria en base a unos pequeños ahorros. Pues bueno, pues siempre hay productos financieros, asesorarse con personas que están dentro de ese lugar, y con una máxima que decía mi padre y que decía todo el mundo: nadie vende duros a 4 pesetas. Sí, efectivamente. Bueno, y esta semana vamos a ver cómo Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, pues acelera un poquito el paso para intentar descongelar, ¿no?, el salario mínimo, también citar a patronal, sindicatos, que nos vamos a encontrar, ¿no? No solo con esas mejoras que pretende el gobierno de España y que, bueno, pues en algunos casos parece que cuenta quizá con el rechazo de la patronal. Bueno, pues yo creo que las dos medidas que van a salir, pero con el rechazo de la patronal, va a ser la revisión al alza del SMI, del salario mínimo interprofesional, y la otra, pues, no con la premura que se pretendía por parte del Ministerio de Trabajo, ni por los sindicatos, pero sí a lo largo del año, incluso en la segunda parte del año, la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Eh, Obviamente, si se escucha desde fuera y dice, oye, ¿cómo usted va a estar en contra de que se suba el salario mínimo interprofesional o que la gente gane más trabajando menos? O no, obviamente no. No, aquí las entendederas las tenemos bien ajustadas. Ahora bien, ¿a cambio de qué? Es decir, hay que tener en consideración que aquí estamos hablando del concepto productividad, llevamos mucho tiempo hablándolo, y a todo el mundo, vamos, sería de mal nacido no agradecer ganar más, trabajar menos. Eso es algo innegable.
Pero el asunto es que ese ganar más es un coste más también para alguien. Y ese coste más para alguien, si no lo recupera vía ingresos, pues bueno, pues aquí es qué es primero, el huevo o la gallina. Mm. Yo estoy convencido que primero fue el huevo. Y del huevo salieron un montón de cosas. Salieron tortugas, salieron gallinas y salieron otro tipo de aves, e incluso los cocodrilos. Claro, el asunto es que si primero es el huevo y después la gallina tendrá que devolverle al huevo todo lo que ha perdido, es decir, en forma de demanda, de ese tipo de circunstancias. Entonces, incorporar más sueldo es un coste que tendrá que ser reabsorbido en alguna forma dentro de las empresas, y es un coste indirecto también el reducir la jornada laboral. Mm. Y ahí la contrapartida tiene que ser un incremento en la productividad de ese 20% que al final vamos a recibir todos. Que si va a ser más o menos general y va a resultar eso, pues ahí la verdad que experimentos en algunas partes del mundo han salido bien y en otros lugares no tan bien. Ha resuelto uno de los grandes misterios de la humanidad, José Miguel González, el huevo primero o la gallina. O sea, lo tienes bien claro, ¿no? Yo lo tengo muy claro, sí, 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 sí. Bueno, no sé si me puedes completar el titular. La economía de Canarias en 2025 va a ser, Peor que la de 2024, pero en positivo. y eso Es explicado. decir, seguiremos creciendo, pero a tasas desaceleradas. Y por lo tanto, ya después aparecen los subtítulos y el desarrollo del texto, por lo tanto hay que ponerse manos a la obra para evitar esos descensos. Cuando uno en economía anuncia o prevé, obviamente aquí no hay anuncio, yo no llevo una bata larga blanca y una campana anunciando nada. Cuando uno establece pronósticos, lo hace en base a escenarios. Y esos pronósticos muchas veces dicen, oiga, no ha sucedido lo que usted ha dicho. Digo, sí, porque tal vez le haya puesto remedio. Claro, Es claro, decir, claro. mi casa puede ser, se puede incendiar. Pues a lo mejor si establezco que todo el sistema eléctrico funcione perfectamente, no se me incendia nunca, que es lo que espero que suceda. Pero bueno, pero el riesgo está ahí, el escenario. Ahora, si tengo todos los enchufes e interruptores con cables pelados, pues probablemente el escenario sea completamente diferente. Claro, sin duda. Bueno, para acabar, llegan las rebajas, seguimos viendo que todo el dinero que hemos gastado en Navidad, ahora hay que sumarle también gastar un poquito más, ¿no? Esto parece que después de las rebajas vendrá Carnaval y después vendrá Semana Santa. ¿Tenemos que gastar siempre, José Miguel? La economía capitalista se basa en eso, consumo, inversión, empleo, consumo, inversión, empleo, y así y esperemos que no pare. Es decir, yo cuando antes de las fiestas establecíamos pues este tipo de entrevistas y los deseos, yo el deseo que decía es que no se olviden que el 7 de enero existe. O sea, porque obviamente a lo mejor hoy, después de la resaca del día de ayer, de los Reyes Magos, que por cierto es el único día del año que deja de ser republicano, que también es importante, claro, ahora aparece pues, esa circunstancia. Y yo creo que para 2025, desde el punto de vista de las finanzas familiares, hay que tener en consideración esas dos máximas económicas, que es ahorrar al menos un 10% de nuestra renta disponible y no endeudarnos por encima del 30%. Y si nos endeudamos, que sean consumos en medio y largo plazo. Endeudarnos por comprar regalos no creo que sea la mejor de las opciones. Y ese es tal vez el pequeño consejo que se podemos dar pues, para la salud financiera de nuestra finanza, para que la redundancia. Sin duda. Bueno, y también regalar experiencias, ¿no? Que muchas veces nos damos cuenta que tenemos los roperos llenos, los armarios llenos de ropa, de zapatos, etcétera, etcétera. Y regalar experiencias también está bien. Una comida, una entrada a un musical, etcétera, etcétera. Yo creo que también es una tendencia interesante, ¿no? Sí, no, aparece esa nueva incorporación de segmentos de demanda, donde a lo mejor, oye, a mí me gusta más que me regalen algo textil, un par de zapatillas para hacer deporte, o lo que tú dices, pues un viaje a la Isla del Hierro a pasar un fin de semana. Bueno, lo importante es que la cartera de pedidos sea amplia, pero que no nos comprometa nuestra renta para que después pues, atravesemos dificultades financieras. Bueno, pues terminamos y agradecemos a José Miguel González, economista y director de consultoría en Corporación 5, que nos haya dado todas estas claves para este próximo año. Seguiremos hablando como regularmente hacemos, lo que le agradecemos enormemente a José Miguel González. Y teniendo en cuenta que los reyes se han dado cuenta que José Miguel González no es republicano solo un día, ¿se han portado bien o lo han tenido en cuenta también eso? Con esos magos, pero por lo tanto
son magos, sí, se han dado cuenta y nada, siempre es el día que más me gusta y la verdad que sí, ver la ilusión al Sí. reparto por igual sí congratula ese día y vale la pena muchas veces los esfuerzos que los reyes hacen. Efectivamente. Bueno, pues también le deseamos un buen año económico y seguiremos hablando. Y muchísimas gracias, como siempre, por este ratito. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes, feliz